a Gabriel López desde Inverdi FEAF. Gabriel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gabriel, disculpa la tardanza, tendríamos que haber ido contigo hace bastante, pero bueno, la actualidad mandaba con Zelensky dirigiéndose ahí al Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez también dándole la palabra y sobre todo, bueno, apuntando algunos principales mensajes para que Putin se reúna en esa mesa de negociación. Seguimos pendientes de cómo va evolucionando el conflicto bélico en Ucrania, pendientes de esas medidas. En Bruselas están preparando ya ese quinto paquete de sanciones frente a Rusia. Sobre todo con el foco energético y en un contexto en el que tenemos la crisis energética y tenemos también los comportamientos en bolsa de estas compañías. Hoy veíamos como en el IBEX 35 repuntaban especialmente las empresas ligadas a las renovables después de que Elon Musk le dijera a Pedro Sánchez a través de un tuit que se centrara sobre todo en la energía solar para favorecer esa independencia del viejo continente de la energía de Rusia. Gabriel, ¿cómo estás viendo en estos momentos los mercados y el comportamiento que se están registrando en las principales bolsas? Bueno, yo creo que a todos nos ha sorprendido el optimismo con el que cerró el tercer trimestre y con el que ha abierto también este nuevo, ¿no? Obviamente, todo el mundo está preocupado con el efecto de la desaceleración económica como consecuencia de la subida de la energía, sobre todo aquí en Europa, y obviamente que ya se esperaba una desaceleración económica de cara al año que viene y al 24, y que ahora esa desaceleración se va a acelerar, puesto que la Reserva Federal tiene que poner un freno si quiere bajar la inflación del 8% en el que vamos a estar en los próximos 3 meses. Entonces, la única forma de bajarla, y es una prioridad porque a nadie le gusta la inflación, es más, hay ciertas encuestas que la gente está bastante molesta, es poner un freno y subir los tipos de interés. Pero claro, aquí el problema que tiene la Fed es cómo ese freno, cómo de fuerte lo tiene que poner para que no se desacelere demasiado la economía y no entremos en esa recesión que todo el mundo está descontando, sobre todo desde hace una semana en que la curva se invirtió. Entonces, lo que está descontando el mercado es que para final del año que viene y principios del 24 veamos 2 trimestres de crecimiento negativo. También se está esperando que uno de los trimestres, es probable que aquí en Europa puede que también sea negativo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que me está diciendo el mercado con el buen comportamiento que está teniendo es que los beneficios empresariales que se van a empezar a publicar dentro de una semana en Estados Unidos van a ser mejor de lo esperado. Entonces, al final de cuentas, esto es lo que más nos debe preocupar. Se espera que los beneficios crezcan un 5,7%, a pesar de que hay casas que lo han bajado hasta el 2%, y de cara al resto del año, curiosamente, y lo que nos puede sorprender es que se están revisando al alza estos crecimientos de los beneficios a tasas hasta de 6% para el último trimestre. Aquí en Europa también hay mucha discrepancia, también he visto crecimientos del 2 hasta el 6%, pero en todos casos, hablando ya de los mercados y de su valoración, el mercado americano obviamente está cotizando en su percentil más alto, a 20 veces beneficios, está 5%, 4% de sus máximos históricos, y aquí en Europa todavía tenemos que recuperar y sí que estamos cotizando por debajo de esa media histórica del 14, 15 veces, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Europa sí que creo que hay oportunidad, sí que hay empresas que están cotizando con un buen descuento. Volviendo a tu comentario de inicio sobre el sector energético, obviamente es un sector que está cotizando a pesar de todo lo que ha subido, con múltiplos muy bajos. Es un sector que te cubre contra la inflación, puesto que cualquier subida de precios se refleja en la subida de precios de la materia prima, y entonces todo este sector pues sigue siendo bastante atractivo y es el sector que lo está mejor haciendo durante el primer trimestre.
Otros sectores que se suelen comportar bien con la inflación es el sector de comunicaciones, es el sector de salud, el sector financiero se comporta bien, pero no se comporta tan bien cuando hay desaceleración económica. Y el que más sufre en principio es aquel pues, que está más apalancado y que es más sensible a la cotización o al valor del coste del dinero, y ese es el sector de tecnología, que también nos sorprendió en la semana pasada cuando vimos a Apple en 11 días subiendo más de un 20%. Entonces, las empresas de calidad son las que ahora mismo todo el mundo está mirando, empresas que da igual que estemos en el principio de un ciclo económico alcista o al final, que parece ser que estamos en uno, pues que siguen manteniendo esos márgenes, siguen vendiendo sus productos de calidad y siguen reflejando en sus servicios y productos cualquier subida en los precios de la inflación. Hay empresas, muchas, que son capaces de hacerlo, Microsoft, Nestlé y otras, sobre todo las que distribuyen dividendo, que ahora mismo están cotizando con un descuento, pues son aquellas pues, que yo estoy mirando ahora de forma especial. Vigilamos a esos sectores, sobre todo, como bien indicabas, a las energéticas. Decías, respecto a la temporada de resultados empresariales, recordemos, el pistoletazo de salida en Estados Unidos va a ser la semana que viene, el día 13, el miércoles. Vamos a empezar a conocer ya los resultados del primer trimestre del año de las entidades financieras. JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, como siempre, Goldman Sachs van a ser algunas de las primeras en rendir sus cuentas al mercado. Vamos a estar muy pendientes. Decías cómo se espera que los beneficios crezcan, que van a ser mejores de lo esperado esos resultados. Vamos a estar muy pendientes del guidance que puedan ofrecer las compañías, teniendo en cuenta el impacto del conflicto geopolítico. Y yo quería preguntarte también, Gabriel, se están incrementando los temores respecto a una recesión, sobre todo en Estados Unidos. Ya son varias las voces que han advertido de ello y algunas incluso apuntando a la posibilidad de que esa recesión se produzca o que Estados Unidos entre en recesión ya este verano de 2020. ¿Realmente Estados Unidos está al borde de una recesión? ¿Es lo que está empezando a descontar el mercado? Porque en las bolsas realmente, como decías, lo que estamos viendo es cómo hemos cerrado un trimestre con optimismo y parece que el segundo lo hemos abierto de la misma forma. Pues no tengo yo la impresión de que estén descontando para este año, este verano, una recesión. Me parece que está fuera de lo que la gente y los especialistas están esperando. Sí que es verdad que se ha revisado a la baja los crecimientos económicos para este año, en Europa sobre todo, que esperábamos un 4% a principios de año y ahora vamos a tener más o menos el 2%. En Estados Unidos se mantiene alrededor del 3%, el mundo en general va a crecer un 3%, China un 5%, a pesar de que el COVID está en un tercio de la economía, está sufriendo por el tema del COVID, pero sí que estamos creciendo por encima de la media histórica, ¿no? Que es alrededor del 3,5%. Es el año que viene el que de verdad nos debería de preocupar. Vamos a crecer alrededor del 2%, y si se pone este famoso freno a la economía, y que tendrán que hacerlo, y por eso el mercado está descontando subidas de 50 puntos básicos en las próximas 3 reuniones. Hoy habló un miembro de la Reserva Federal y que dijo que es probable pues, que toda esta política de amortización de todas las políticas, de todos los programas de recompra empiece antes de lo que el mercado está esperando. Mejor dicho, que es que tienen varias herramientas para poner el freno. Obviamente uno de ellos son los tipos de interés, otro francamente es el mercado. Si el mercado está alcista y el mercado está eufórico, tampoco ayuda, porque eso ayuda al consumo, ¿no? Entonces, pero por un lado también refleja pues, que la economía está en una muy buena situación. Salimos de una situación muy buena del año pasado con unos crecimientos extraordinarios, el consumo está altísimo, los americanos y aquí en Europa también hemos ahorrado bastante, y entonces todo este ahorro también va a contribuir a que se mantengan esas tasas de crecimiento. Cuando se habla de recesiones, cuando son 2 trimestres seguidos con crecimientos negativos, puede
que tengamos un crecimiento negativo aquí en Europa en este trimestre, sobre todo en Alemania, no es seguro. Y en Estados Unidos, según las previsiones, pero obviamente hay mucha ambigüedad y dispersión entre lo que unos esperan y otros analistas, pero sí que se espera, como te decía, pues que a los 18 meses o 20 meses de que empiece a invertirse la curva es cuando se puede esperar ver una recesión. No siempre estadísticamente hay una recesión. En casos parecidos, ¿no? Como el actual, en el año 73, en que subió muchísimo la inflación por el tema energético, sí que se entró de forma rápida en una recesión y por eso se está haciendo comparaciones, pero no podemos comparar esa situación con la actual, en que estamos con un crecimiento alto, con las economías saneadas, con el sistema, con las empresas también llenas de caja, con unos excelentes márgenes, publicando unos beneficios y un crecimiento de esos beneficios y unos márgenes al alza en vez de a la baja. Me ha dicho que no veo razón para preocuparse si por cualquier motivo pues tengamos que poner el freno, pues porque Alemania al final decide cortar sus compras de gas o por cualquier otro tema puntual, pero por el momento es difícil cambiar el rumbo de la economía mundial y que está creciendo, como te decía, al 3%, pues que es una media bastante alta. Otra cosa es el año que viene, que puede ser justo por debajo del 3% para el mundo, y otra cosa es aquí en Europa y en Estados Unidos. Por cierto, Gabriel, una última cuestión. BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, hablaba de un nuevo orden mundial que se va a conformar precisamente en medio de este contexto de elevada inflación, de conflicto geopolítico, un nuevo orden mundial que se está desarrollando, reconformando, distinto al que se establecía tras la crisis financiera del año 2008. Decía que va a resultar, por tanto, también más difícil para los inversores poder capear este entorno de mercado, ¿no? Que va a ser bastante más complicado, teniendo en cuenta la amenaza que supone también la guerra sobre los precios energéticos y las materias primas. ¿Cómo este nuevo orden mundial, del que cada vez hablamos más, aunque conocemos todavía poco cómo va a quedar conformado finalmente, cómo podría también afectar al proceso de decisión de las gestoras de fondos a la hora de buscar esas oportunidades? Bueno, donde lo que está afectando es la globalización, ¿no? Ya la globalización, ya con el señor Trump, se empezó a cuestionar, ya ninguna duda que se ha acabado, puesto que dependemos de China y dependemos de Rusia para ciertos temas y no vamos a cometer otra vez el mismo error. Entonces, todas esas regiones económicas amigas del mercado, América Latina, seguramente pues Brasil, Chile, México, pues van a ser países en que vamos a poner más atención. Obviamente el otro día lo anunció Pedro Sánchez, que vamos a empezar a producir chips aquí en España. Mejor dicho, que la cadena de abastecimiento vamos a cubrirnos para no ser tan dependientes del resto del mundo, ¿no? Entonces, ese es el cambio, ¿no? Al final, los países que defienden las democracias son países que defienden el capitalismo, ¿no? Todo el sistema, ¿no? Que favorece que tú puedas cotizar en bolsa y que tengas una actividad empresarial transparente de cara a los inversores. Pues sí que hay regiones que podemos hacerlo. Pues obviamente ahora pues todos aquellos que han invertido en Rusia y en todos estos países que pueden generar incertidumbre, pues van a ser penalizados. Al final salen perdiendo pues la clase y la población de estos países. Gabriel López, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por ese análisis. CEO de Inverdiv Asesores EAF. Un abrazo. Gracias, Marta.